Unidad 3. La construcción del sermón. En la unidad 2 investigamos la tarea de preparar sermones hasta el punto mismo de la construcción. Ahora que tenemos nuestro texto, que tenemos un objetivo específico en mente, y que hemos reunido el material necesario, debemos poner todo junto para que podamos alcanzar nuestro objetivo. El término construcción sugiere orden y diseño. Algunos sermones nos recuerdan la tierra en Génesis 1:2, desordenada y vacía y cubierta con tinieblas. Si el sermón tiene un propósito específico, entonces debe tener alguna forma para poder alcanzarlo. Los sermones sin forma pueden hacer algún bien, así como un árbol desarraigado o un pedazo de hierro puede ser usado como un arma. Pero cuanto más efectivo sería si el árbol fuera podado y afilado en una lanza, o si el hierro fuese derretido, moldeado, afilado y convertido en una espada. En la construcción del sermón no comenzamos con la introducción sino con el cuerpo. Una vez que se arregla el bosquejo general, entonces sabemos que debemos presentar. Capítulo 8. El bosquejo. El bosquejo le da forma a nuestro trabajo. El artista primero debe elaborar un boceto de lo que trata de pintar y bosquejar la composición antes de prestar atención a los detalles. De manera similar, el autor prepara un bosquejo de su escrito para asegurarse que mantiene el rumbo y no se distrae del tema principal y del propósito de su trabajo. Cuando viajo, por lo general tomo nota de las principales características, carreteras, señales de tráfico y puntos destacados que buscar, de modo que pueda saber que voy en la dirección correcta. Algunos predicadores encuentran útil redactar primero un bosquejo de la parte bíblica o el tema del pasaje, de modo que el material del sermón pueda ser arreglado de manera lógica y ordenada. Ya el sermón acabado, pueden entonces preparar un bosquejo para predicar como una ayuda en el momento de presentarlo desde el púlpito, como se explica en el capítulo 11. Un bosquejo de sermón claro no solo le ayudará en la preparación, pero también puede servir para mantenerlo en la dirección correcta cuando predica. Si escribe todo el sermón, un buen bosquejo le ayudará a evitar digresiones, o ser repetitivo. También puede ayudarle a evitar perder sus pensamientos y oyentes mientras usted sigue algún desvío interesante. Aun si no se usara un bosquejo escrito en la predicación, un bosquejo da forma y equilibrio a la sustancia del sermón. Lección 8.1. Las ventajas. Objetivos. 8.1. 1. Explicar la importancia de preparar un bosquejo de un sermón. 8.1.2. Discutir los beneficios del bosquejo de un sermón tanto para el predicador como para el oyente. Lección 8.2. Los principios. Objetivos. 8.2. 1. Demostrar los pasos básicos involucrados en el desarrollo del bosquejo del sermón. 8.2.2. Reconocer los elementos de continuidad en el bosquejo del sermón. Lección 8.3. Los peligros. Objetivo 8.3. 1. Identificar las áreas de problemas en la preparación del bosquejo. Las ventajas. Lea 1 Corintios 14:7. 11. Explicar la importancia de preparar un bosquejo de un sermón. Podemos comparar el bosquejo del sermón con el esqueleto del cuerpo humano. Sin el mismo, el cuerpo es una masa sin forma de órganos, músculos, arterias y piel. El esqueleto provee no solo belleza y equilibrio al cuerpo, sino también fortaleza y definición. El Dr. William Evans sugirió que la diferencia entre un sermón poderoso y uno débil muy a menudo es determinada por el arreglo del material. El contenido puede ser bueno, pero la pobre estructura o la falta de una impedirán que el sermón alcance la meta que Dios ha establecido para él. Claridad. Discutir los beneficios del bosquejo de un sermón tanto para el predicador como para el oyente. Un sermón confuso da la impresión de que usted no entiende su tema, que no ha pasado tiempo estudiando su mensaje, y que usted es perezoso en la esfera más vital de su ministerio, comunicar la palabra de Dios. No haga el trabajo aquí y no podrá culpar a sus oyentes por sentirse engañados. Lea 1 Corintios 14:7, 11. ¿Cómo se compara la construcción del sermón con una presentación musical o el sonido de una trompeta antes de una batalla? ¿Por qué es importante el bosquejo del sermón? Un joven ministro predicó en presencia del Dr. Joseph Parker y pidió sus comentarios. Joven, dijo el gran expositor de la Biblia, durante la última media hora usted ha estado tratando de extraer algún pensamiento de su cabeza, en vez de meter algo dentro de la mía. A menos que conozca su mensaje lo suficientemente bien para ponerlo en palabras que sus oyentes puedan entender, usted no está listo para predicarlo. Cada pensamiento debe ser claramente definido y puesto en su correcta secuencia. Antes de comenzar a predicar, usted puede repasar su bosquejo con el único propósito de asegurar que el mensaje básico sea claro para usted y que llegue a los demás. La advertencia del apóstol Pablo en relación con los dones espirituales puede aplicarse aquí también. Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Vuelva a la meta del sermón y pregúntese, ¿qué deseo decir?
¿Lo estoy diciendo claramente? Memoria discuta los beneficios del bosquejo del sermón tanto para el predicador como para el oyente. Es de hecho más fácil recordar un sermón claramente arreglado que uno confuso. Por esta razón yo prefiero un bosquejo bien definido con divisiones principales bastante prominentes. No solo puedo recordar el bosquejo más fácilmente para predicar, sino que mis oyentes pueden también recordar el mensaje para su futuro beneficio. La estructura del sermón debe ser simple si uno va a recordarlo. Los encabezamientos de las divisiones de más de 5 palabras son más difícil de recordar. Las jergas teológicas complicadas no tienen lugar en el púlpito. Usted no está allí para impresionar a la gente con su inteligencia. Si usted no puede obtener divisiones simples en sus propias palabras, use las palabras del texto mismo. Note el siguiente ejemplo de un bosquejo de sermón. Repase Efesios 1:18, 19 y el bosquejo sugerido por el autor de este libro de texto de estudio independiente. Señale los varios aspectos del bosquejo que lo hacen fácil de recordar. Título: ¿Qué sabe usted? Y la esperanza de su llamado 2. Las riquezas de su gloriosa herencia 3. La grandeza de su poder es también más fácil recordar unas pocas cosas que un gran número. Mi único recuerdo de un sermón en la capilla de la universidad durante mis días de estudiante es el título 10 Verdades Eternas. Después de 60 páginas de manuscrito y 90 minutos de predicación nada permaneció excepto las 3 palabras del título. Parece haber una inclinación natural a favor de 3 o 4 como el número ideal de divisiones, aunque algunos predicadores prefieren usar solo 2. Por lo general el texto mismo determina claramente las divisiones que son naturales para él mismo, entonces la lectura del texto hará que sus oyentes recuerden su bosquejo y su mensaje. Los principios lea 2 Timoteo 2:15. En el capítulo 4 describimos el sermón como la exposición fiel y la aplicación de las escrituras a las necesidades de los oyentes mediante el poder del Espíritu Santo. Vemos entonces que el sermón no es un ensayo. Un ensayo es literatura. Se destina a ser leído. Su estilo de escritura y estructura difiere de las del sermón. Por ejemplo, el uso de la repetición es apropiado en un sermón pero está fuera de lugar en un ensayo. Una gran diferencia radica en el hecho de que el ensayo está destinado a informar, interesar y entretener, mientras que el sermón busca una respuesta decisiva. También vemos que el sermón es diferente del discurso. Aunque ambos son hablados, el discurso apela principalmente a la mente para informar y estimular el pensamiento. El sermón apela al corazón para provocarlo a actuar. La meta final del sermón es mover la voluntad. Para producir tal efecto claro y duradero en los oyentes, el sermón debe tener unidad y continuidad. Unidad de mostrar los pasos básicos involucrados en el desarrollo del bosquejo del sermón. En nuestra preparación del sermón, comenzamos con el texto del cual derivamos el tema y el objetivo. Para que el bosquejo desarrolle el texto y el tema a la luz del objetivo, debe haber unidad de pensamiento y estructura en él. Una sucesión de pensamientos no relacionados o sueltos fracasará en lograr la meta hacia la cual usted está trabajando. El bosquejo debe tener coherencia, o sea que, cada parte debe tener una relación lógica, consistente e inteligente a lo que precede y sigue. Para mantener la unidad, debe asegurarse que sus divisiones correspondan a la naturaleza y diseño del tema. Ellas deben ser parte del cuadro completo que está presentando. El Dr. Martin Lloyd-Jones dijo de un antiguo predicador galés que preparaba un sermón basado en Números 22-21. Así Balaam se levantó por la mañana, y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Su primera división fue un buen aspecto en un mal carácter, segunda, la antigüedad de albardar, y tercera unas pocas notas respecto de la mujer de Samaria. Los 2 pasos básicos para obtener una estructura de sermón armoniosa y coherente son el análisis y la síntesis. En el análisis dividimos el texto o tema en sus partes constituyentes. A veces el texto hace varias declaraciones sobre un tema central. Otros contienen varios temas que pueden cada uno proveer un bosquejo. Un ejemplo de esto es Juan 3:16, en el que hallamos el amor de Dios, el don y la vida eterna. Complete la tarea llenando los 2 bosquejos. Por supuesto, deben ser diferentes, pero asegúrese de que las divisiones formen un solo pensamiento. Las divisiones no deben desarrollar diferentes temas. Estudie los 3 temas diferentes de los bosquejos de abajo. He llenado las divisiones principales del primero como modelo sugerido. Por favor, llene los 2 bosquejos siguientes. Entonces compare sus bosquejos con los dados en la respuesta para la pregunta interactiva 4. Juan 3:16, el amor de Dios y la extensión, porque de tal manera amó Dios al mundo 2. La medida,
que dio a su Hijo unigénito. 3. La invitación, para que todo aquel que en él cree. 4. La provisión, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. El don. Y 2. 3, 4. Juan 3:16. La vida eterna. Y 2. 3. En nuestro análisis del texto y el tema escogido, podemos encontrar no solo divisiones principales sino también subdivisiones que surgen bajo cada división principal. Las divisiones principales y las subdivisiones por igual, sin embargo, deben formar un solo pensamiento. El análisis sin una síntesis puede proveer divisiones que desarrollen diferentes temas. Aunque cada división no debe decir la misma cosa, cada una debe tratar varias partes de la misma cosa para que cuando sean puestas juntas formen un solo mensaje. Mencione los 2 pasos necesarios para crear un bosquejo de sermón armonioso y coherente, y explique la función de cada uno. El Dr. George Patrick dice, el tono del sermón y a menudo su forma de bosquejo se encuentran dentro del tono del texto. Seguramente es una necesidad primaria que el tono del sermón debería ser congruente con el tono del texto. Si el texto defiende, también debe hacerlo el sermón. Si el texto desafía, el sermón también debe desafiar. Si el texto reafirma, también lo debe hacer el sermón. Cada paso del bosquejo debe reforzar el tono dominante del texto para atraer a los oyentes a una clara conciencia de su mensaje. Continuidad. Reconocer los elementos de continuidad en el bosquejo del sermón. La continuidad es el arreglo ordenado del material de su sermón para que comience al principio y termine con la conclusión. Debe haber un comienzo porque usted no puede decir todo de una vez. Debe haber una conclusión en la cual usted termina su mensaje y no solo deja de hablar. La conclusión debe corresponder apropiadamente a su meta. El bosquejo del cuerpo principal del mensaje debe, por tanto, describir paso a paso cómo usted alcanzará esa meta. El primer elemento de la continuidad es el orden. Lo primero debe venir antes y lo segundo y lo tercero están en el lugar correcto y tienen sentido. La secuencia correcta es importante. Si usted está dando direcciones a un viajero y confunde la secuencia de giros a la izquierda y derecha, su amigo se perderá. De la misma manera ocurre con el sermón. Un sermón ordenado muestra a los oyentes que usted sabe a dónde se está dirigiendo y cómo va a llegar allí. Defina estos términos relacionados con la continuidad de los bosquejos de sermón. 1. Tiempo. 2. Intensidad. 3. Lógica. 4. Perspectiva. Al determinar el mejor orden para su material, varias consideraciones pueden afectar su elección. Algunos ejemplos de estos son: tiempo, en una narrativa, ¿qué suceso ocurrió primero? Intensidad, moverse de los puntos más débiles a puntos más fuertes. Lógica, primero el problema y luego la solución, o primero la causa y luego los resultados. Y perspectiva, primero los antecedentes generales y luego los detalles particulares. Revierta el orden y usted terminará predicando de manera anticlimática. El buen orden se aplica no solo a las divisiones principales sino también a todas las subdivisiones, la secuencia de ilustraciones, citas bíblicas de apoyo y argumentos. La totalidad del sermón debe fluir. Por tanto, usted debe prestar cuidadosa atención a sus oraciones de transición que unen la brecha entre sus puntos. La transición debe ser suave y fácil. Así como al subir una montaña, su camino debe ser un ascenso gradual y no un salto terrible de un punto al próximo. La continuidad implica progresión. Usted no está simplemente diciendo la misma cosa de varias maneras, usted está avanzando. Su argumento está siendo desarrollado, su caso establecido, y su meta alcanzada. Cada punto debe conducir naturalmente al próximo y debe llevar adelante a sus oyentes, irresistiblemente a la conclusión. Usted debe, por tanto, mantener su objetivo claramente en mente al preparar y entregar su sermón. No puede permitirse el lujo de errar el blanco al olvidar por qué está predicando. Una gran tentación para algunos predicadores es dedicar mucho tiempo a predicar el primer punto y luego permitir que el resto del sermón se derrame. A J. Gassip contó de un predicador escocés que al anunciar su tema prometió probarlo primero, a través de toda la Biblia, segundo, a través de toda la historia humana, y tercero, a través de toda la experiencia humana. Comenzando con Adán, llegó a Moisés en su primer punto, perdió la cuenta y se sentó murmurando, y todo el resto de ellos. Lo esencial de un buen bosquejo de sermón es la proporción. Esto da un sentido de equilibrio al mensaje. Si usted está avanzando a una culminación, sus puntos finales pueden aún ser más largos que los primeros. No pase demasiado tiempo en la descripción de un problema que no tiene tiempo de sobra para dar la solución. Como un joven evangelista invité a un antiguo líder de una pandilla para que testificara de su salvación. Por 20 minutos describió en detalle su vida anterior, pero luego,
Al darse vuelta para sentarse, recordó algo que había omitido. «Oh. A todo esto, Cristo me ha salvado de todo eso ahora», declaró, y eso fue todo. Él parecía más interesado en hablar sobre sus pecados que sobre su Salvador. Muchos sermones evangelísticos y éticos caen en la misma trampa. Suponga que usted tiene que predicar por 40 minutos. El bosquejo de su sermón tiene 3 divisiones principales. ¿Cuánto tiempo debería planear dedicar a cada división principal? Como una regla general, tomo el tiempo disponible para predicar y lo divido por el número de divisiones principales en el sermón. Por ejemplo, 30 minutos para predicar 4 divisiones más la introducción y la conclusión dan 6 minutos para cada sección. Aunque no soy rígido con el tiempo, provee una guía útil para mi preparación y el arreglo del material. La idea básica del bosquejo es que sirve al sermón porque facilita a los oyentes entender el mensaje. No hay diferencia si las divisiones principales son anunciadas de una vez, al final de la introducción, o al llegar a cada una por turno, o si son parte del fluir del sermón. Lo que cuenta es que sus oyentes sepan a dónde se dirige y que lleguen con usted allí. Los peligros, prioridades erróneamente establecidas, identificar las áreas de problemas en la preparación del bosquejo. Los sermones medievales tenían que seguir reglas de construcción definitivas y cuidadosamente definidas. Se dedicaba más esfuerzo al bosquejo que a la exposición del texto. Aún hoy algunos predicadores están convencidos de que deben siempre tener 3 puntos o que los encabezados de sus divisiones deben siempre comenzar con la misma letra, o terminar con el mismo sonido. Para alcanzar su meta, tales predicadores dedicarán tiempo que podría ser más provechoso si se empleara al contenido del sermón, o manipularán su texto hasta que se adecue a su patrón. El problema está en las prioridades erróneamente establecidas. Por más retentiva que la literación pueda ser y aun cuando surja naturalmente del material del sermón, cualquier mecanismo artificial, especialmente uno destinado a impresionar con su astucia a sus oyentes, debe ser evitado. El bosquejo está destinado a esclarecer el mensaje, no a glorificar al mensajero. Inventar palabras o distorsionar su significado normal para poder usarlos en una trama de aliteración es impropio y confundirá a sus oyentes. Monotonía. Nada embota más el agudo filo de la verdad que la monotonía. Cuando usted anuncia su texto o tema, nadie debe ser capaz de decir, yo sé cómo él va a manejar esto. Si usted usa regularmente el mismo bosquejo, sus oyentes lo recordarán y se desconectarán mentalmente o se burlarán de su repetición. Un compañero estudiante me informó que él había hallado el perfecto bosquejo para un sermón temático. Él iba a predicar sobre el orgullo y su bosquejo era, ¿y qué es el orgullo 2? ¿Qué hace el orgullo 3? ¿Qué puede hacer Cristo con el orgullo? El bosquejo sirvió muy bien, pero por los siguientes 2 años vinieron una sucesión de sermones sobre la humildad, el amor, la paz, la esperanza, el gozo y el pecado, todos con el mismo bosquejo. Luego vino su sermón final antes de la graduación. Él anunció su tema, la fe, y a una voz la congregación recitó, ¿qué es la fe? ¿Qué hace la fe? ¿Y qué puede hacer Cristo con la fe? Y el sermón murió, aniquilado por la repetición. Dios ama la variedad. No hay monotonía en la creación. Cada roca, cada planta, cada animal y cada persona es diferente, aunque de la misma familia en general. En la Biblia el Espíritu Santo inspiró a cada uno de los 40 o más diferentes autores. Mas, aun donde el mensaje es el mismo, usted puede diferenciar a Isaías de Jeremías o a Pablo de Juan. El mensaje del Señor Jesús a la mujer samaritana es diferente de sus palabras al joven rico, aunque él está hablando sobre la vida eterna en ambas ocasiones. Identifique en las siguientes declaraciones las áreas problemáticas que se refieren a la preparación de bosquejos. A. Limite las divisiones principales a 3 puntos. B. Empiece con la misma letra el encabezado de cada división. C. Arregle el bosquejo de cada sermón en el mismo formato. Al retener el poder de la sorpresa, usted mantendrá a sus oyentes alertas e interesados. Ellos apreciarán el esfuerzo que usted pone en la preparación de su sermón, que será evidente aún en el bosquejo que usa. Para algunos predicadores el arreglo y la estructura del sermón es una tarea fácil porque su patrón de pensamiento es ordenado y estructurado. Para otros es una tarea difícil. Sin embargo, nunca piense que el arreglo bueno y claro es imposible o una pérdida de tiempo. Con práctica se vuelve más fácil y siempre vale la pena. Nuestro llamado como predicadores es a comunicar la palabra de Dios. Si no nos hacemos entender, hemos fallado a nuestros oyentes y a nuestro Maestro. Por tanto, dediquémonos a esta tarea y seamos aprobados como obreros que no se avergüenzan y que usan bien la palabra de verdad.